las sandeces de López en su circo mañanero se siguen multiplicando, pues este sujeto repite como perico, como disco rayado, puras mentiras, puros improperios a los funcionarios que constituyen los poderes de la Unión, verbigracia los tribunales federales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los que todos los días, casi como respira, los descalifica, los insulta y los considera como enemigos de cuando que su función es la de impartir justicia. Y como además se refiere a los libros de texto que están cargados de una ideología comunista, y que además también descalifica a los gobernadores que se han opuesto a que se distribuyan los mamotretos en sus estados, al grado de que dice que los va a demandar, y que en el caso de las autoridades federales, que va a mandar una carta al Consejo de la Judicatura Federal, que porque lo están fustigando, lo están amenazando, y que esas autoridades son clasistas, son conservadoras al servicio de los conservadores del país, me mueve a hacer contestación a todas esas estupideces, porque si bien es cierto que los paleros de su circo son complacientes y callan en lugar de protestar ante las estupideces que manifiesta todos los días, pues me veo obligado, en base a la defensa de interés público, a oponerle un alto a sus sandeces, para lo cual me permito activar el primer video así. El tema de los gobernadores, ¿ya tienen ustedes los recursos para contestarles, ya que usted señala también que están violando la Constitución? Se van a contestar todos los recursos legales, se va a actuar, pero bien, una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila, ¿qué opina? Porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera. Y en la democracia anda el pueblo. Y hay que gobernar obedeciendo. Vamos a ver qué dice la gente de esos estados. Presidente, para cerrar el... Bueno, en el caso de los libros que fueron autoría de un tal Max Arriaga y un Sadi Loaiza, venezolano comunista, que ocupó cargos en la dictadura de Hugo Chávez y de Maduro, es bien claro, porque se viola el artículo 3º de la Constitución, que esos libros deben de irse a la basura. En primer lugar, porque en cuanto a lo que establece el citado artículo 3º, de que debe de tomarse la opinión de los gobernadores y de los organismos sociales del país, no fue cumplimentado. Al contrario, se establecieron 5 años para que no se viera el contenido de los libros como si fuera un secreto de Estado, cuando la educación es algo de interés público, porque va dirigida a los
niños, a los jóvenes que reciben educación primaria, secundaria, media superior. Y en esas condiciones, esos textos son nulos, porque no fueron del consenso de los gobernadores y de los organismos sociales del país. Además de que tienen una carga ideológica al comunismo, cuando que el mismo artículo 3 prohíbe que estén impregnados de dogmas, pues deben de estar imbuidos de las ciencias, apartados de los dogmas, del populismo y demás ideologías, como es el caso de la cuarta transformación. Pero aquí lo importante es que López está violando el artículo 40 de la Constitución Federal, porque no puede demandar a los gobernadores de los estados, dado que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior. Es decir, que todos los estados son soberanos, y tanto los estados como la federación y los municipios tienen la obligación de impartir educación primaria, secundaria y media superior, que debe ser laica, gratuita, universal y apartada de los dogmas religiosos. De eso no hay ningún problema. El asunto a dirimir es que no se van a admitir esos textos por parte de los estados, porque a huevo nada, porque la soberanía de los estados de la federación los protege, aunque ya sabemos que López es un dictador, y un ejemplo de ello es el caso de haber violado el fuero constitucional del fiscal de Morelos por instrucciones de López, porque lo ataca de que forma parte de un grupo político, de personajes importantes, políticos, que están en contra de su gobierno, porque quiere el ex fiscal meter a la cárcel a Cuauhtémoc Blanco, que está aliado con el narcotráfico. Y como López pues es el padrino de la mafia mexicana, con su política de abrazos y no balazos, pues quiso castigar al ex fiscal, que por cierto ni siquiera se le concedió su libertad, se le decretó prisión preventiva, a pesar de que el retardo a la justicia, que es de lo que lo acusan, no es un delito grave y además no puede sustraerse a la acción de la justicia. Es decir, que López es un dictador que ahora quiere imponer su capricho a los gobernadores de los estados para que acepten esos libros que son pura porquería y son para la basura. Y por otro lado, López se mete también a la autonomía del Poder Judicial de manera autoritaria y dictatorial, porque le han concedido suspensiones a la señora Xóchitl Gálvez, que es la precandidata por el Frente Amplio por México para competir en las elecciones presidenciales, y no obedece esas suspensiones y sigue descalificándola y sigue haciendo manifestaciones insidiosas cargadas de odio para anular y descalificar a la señora, porque va avanzando en las simpatías del pueblo de México y aventajando a las corcholatas de López, como lo acredito con este video. ¿Cómo me quieren silenciar? Un juez que habla, ¿cuál es la expresión que encomillaste? Con malicia efectiva.
Le voy a contestar al juez, porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera. Ya estamos viendo. Aquí lo único cierto de las declaraciones autoritarias de López es que efectivamente es un dictador de facto con fachada constitucional. Pues está equivocado de pe a pa, porque si hubo una resolución o una suspensión a favor de la señora Xóchitl, debe de respetarlo, olvidándose de nombrarla en sus circos, porque sería un desacato a una ejecutoria de un juez federal que trae consecuencias de sanciones penales y corporales. Además, el argumento de que va a quejarse con el Consejo de la Judicatura, que porque lo están callando y que es insidioso el juez federal, va en contra de lo que establece el artículo 89, fracción 12 de la Constitución Federal, que establece que son obligaciones del presidente de la República facilitar los auxilios necesarios para la aplicación de la justicia de manera expedita por los órganos encargados de impartirla. Y en este caso, López está obstaculizando la aplicación de la justicia que se está haciendo en su contra como autoridad responsable, porque a la señora Xóchitl ya se le concedió una suspensión definitiva para que el señor se abstuviera ya de referirse a esta persona porque viola sus derechos consagrados en el artículo 14 de la Constitución Federal, que refiere que nadie puede ser molestado en su persona. Y en el caso de la señora en el caso de la señora Xóchitl Gálvez, está atentando contra su dignidad, su honor, es decir, contra su persona, causándole un grave daño moral, pues le está descalificando con muchas ofensas y con muchas calumnias. Y definitivamente López únicamente está demostrando, además de que es un dictador, que es un verdadero estúpido en las cuestiones legales, y ello está provocando delitos graves de violaciones a la Constitución, y que la única forma de pararlo ya no es concurrir a los amparos, porque los tribunales de la Federación resuelven todas las controversias que se susciten por normas generales, por actos o omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos y las garantías para su protección consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales. Sin embargo, todo eso es letra muerta, pues está la suspensión definitiva a favor de la señora Xóchitl, y este fulano todavía sigue pataleando que no es correcto, que lo están descalificando, que lo están callando, y que va a mandar una carta y no sé qué tantas estupideces. Es decir, que estamos en un estado sin ley. Por ello, la única opción que puede haber para la señora Xóchitl y para la oposición que está integrada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se presente un juicio político por violaciones al artículo 108, 109 y 110 de la Constitución, por violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, y además por delitos del orden común como son el abuso de autoridad. No hay otra solución
aunque es un dictador y está suspendido el Estado de Derecho, está subvertido el orden constitucional, pero el único camino es ese, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Tarde que temprano van a venirse las elecciones y ahí es donde nos la vamos a cobrar respecto de los delitos de lesa humanidad y de traición a la patria por parte de López. Gracias.